a través del 88.1 FM, Inspira para toda buena obra. Recuerde que usted puede repasar todos estos segmentos a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos por 88.1 FM Inspira. Descargue nuestra aplicación, que es totalmente gratis. Usted la descarga y también allí nos escucha, nos ve y también puede repasar estos segmentos. Recuerde también darle like a nuestro fanpage en Facebook. Búsquenos por 88.1 Inspira. Tenemos un segmento que sé que va a bendecirnos muchísimo en la mañana de hoy. Rafa, cuéntame. Bueno, interesante cuando acá estamos, ¿verdad?, analizando los temas relevantes que vamos a presentar. Siempre la productora nos sorprende con debates interesantes. Y hay uno, Kiara, que sé que está generando mucha expectativa porque tiene que ver con el conocimiento bíblico. Pero le has titulado analfabetismo bíblico. Y eso pudiera ser como que no tenemos conocimiento de algo, ¿será? Vamos a empezar viendo un video, pero quiero primero saludar a nuestro querido invitado de lujo, porque para nosotros es una bendición tenerle siempre acá, a Carlos Laracuente, teólogo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Donde vamos a tener esta tertulia entre nosotros para edificación de todo un pueblo. Porque vamos a llegar a la parte bíblica, pero vamos a empezar con el analfabetismo y queremos darle como pie forzado este video que producción nos va a compartir, algo corto pero muy preciso y al grano. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Siempre ha habido analfabetos, pero... Muy bien. Definitivamente, esto está sucediendo. Es una ola que creo que nos está arropando. Y una modelo modelo o moderadora de Latinoamérica, no recuerdo bien, hace tiempito se volvió viral un video donde decía que ya no necesitamos más YouTubers, que ya no necesitamos más TikTokers, que eso nos está de alguna forma embruteciendo, ¿verdad? Estoy parafraseando, ¿verdad? Sí. Lo que dijo. Y hasta cierto punto eso es reflejo, o la iglesia también es reflejo de lo que está pasando en nuestro entorno. Hasta cierto punto natural. No debe de ser así, pero está pasando. Vamos a empezar con qué es analfabetismo bíblico, que es lo que nos concierne en este segmento. Correcto. Doctor. Bueno, buenas a todos, ¿verdad? Y a todas, ¿verdad? A toda la audiencia de 88.1, y quiero ir al grano. Me voy a quedar con dos paradojas del video, que hago después un puente hermenéutico con eso, con lo que tiene que ver con el analfabetismo bíblico. En el video dice, esta generación sabiendo no sabe. Y esta generación es dominante, pero sin embargo es dominada. ¿Verdad? Si lo traemos, ¿verdad?, dentro de un páramo para que lo podamos entender, estamos hablando de que lo principal es que el analfabetismo, por lo menos estructuralmente, la mayoría de nosotros lo relacionábamos con una austeridad de no saber leer y escribir. Por lo tanto, y a través de la historia,
era ponderado porque lo que buscaban las clases dominantes era fomentar una esclavitud, y tanto así, si un amo al esclavo le enseñaba, lo penalizaban los sistemas europeos, principalmente en la época feudal del medioevo. Y eso era la mejor forma para fomentar la tiranía. Pero hoy se está dando que hoy por las leyes sí se sabe leer y escribir. Y más que como yo llamarlo un analfabetismo, se le llama un pseudoanalfabetismo. Pseudoanalfabetismo es sí, sé leer y escribir, pero no sé analizar ni llevar pensamiento crítico. Entonces ahí es que tenemos el problema con el canon bíblico, porque el canon bíblico no es un libro de recetas. Yo quiero traer algo aquí, puntualizarlo a la audiencia. Esto no es una oda hoy al intelectualismo, o que usted tiene que tener educación teológica formal para poder hacer este ejercicio. No. E incluso está comprobado que en el siglo I muchos de los discípulos eran lo que hoy consideraríamos analfabetas, no sabían leer y escribir, porque era el establishment de la época. Sin embargo, Jesús lo que fomentó fue el pensamiento crítico. Y tanto así que Jesús, como pedagogo, si lo evaluamos, Jesús se da cuenta que con las parábolas, que si ustedes las miran, requieren alto nivel de análisis. Muchas de ellas, Jesús se da cuenta que ellos no la entienden. Tesis. Jesús, en su introspección, se da cuenta, la esencia del mensaje no se cambia, la metodología hay que siempre evaluarla como maestro. ¿Por qué? Porque a Jesús lo que le interesa no es que se lleven, wow, él está a un nivel acá y nosotros acá. A mí lo que me interesa es que me entiendan, y esta gente no me entiende. Y entonces, buscándole cosas que pudieran ellos reflejarse. En alguna medida. Los elementos, ¿verdad? Que habían en la época. Así que trayéndotelo en un plano de nuestro argot, este pseudoanalfabetismo es que muchas veces estamos en un plano, y yo aquí no tampoco quiero ser recalcitrante con la palabra superficialidad, pero muchas veces hablaba con Kiara fuera al aire y decía, muchas veces se ha desarrollado un cristianismo pop, donde muchas veces el cristianismo pop, como los TikTokers, los YouTubers, sí estimulan o sobreestimulan, gloria a Dios, grito de júbilo, pero cuando nosotros nos vamos a problemas de profundidad como son identidad, problemas matrimoniales, problemas psicopersonales que requiero profundizar, me guste o no, entonces me voy a quedar en una dimensión que honestamente o no entiendo el canon bíblico o el canon bíblico no me sirve. Y no es que no me sirva. Para contestarte directamente tu pregunta, ya el analfabetismo bíblico no es que no sé textos bíblicos. No es que no estoy conectado con las historias de estos paladines de la Biblia, sino es que estoy desconectado con el área de profundizar en aquello que no se ve. Se lo voy a traer con un ejemplo de un amigo que periódicamente nos reunimos porque pues tenemos, él dice que tenemos estas disertaciones de higiene espiritual. Y una de las cosas que es bien fabulosa, él es un pensador bien agudo del canon bíblico, pero trabaja con jóvenes. Mire lo que él me dice. Carlos, tengo una inquietud con mi comunidad de fe, que es conciliar. Me dice, yo me he dado cuenta que cuando yo empecé en el evangelio, habían parámetros, habían preceptos, fundamentos que yo tenía que aprenderlos en blanco y negro. O sea, porque en ese momento tú no tenía capacidades de análisis, pero en este transcurso de mi vida, que ya llevo un tiempo que me he mantenido firme, me he dado cuenta que ahora mismo hay grises en mi vida. No es por el evangelio, sino porque al yo analizar la Biblia, hay situaciones que son grises. El problema que me estoy dando cuenta en mi comunidad, que tengo niños que nacen en el evangelio, que ya tienen unas preguntas de adolescencia que son grises. Y cuando vamos grises, y yo las quiero, grises yo hablo, no son ambivalencia. Por ejemplo, un tema gris es el del divorcio. Cuando usted ve en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, Jesús sacó a la iglesia fuera de la iglesia y tocó temas que no se tocaban en el templo, porque en el templo tú crees por fe y no cuestiones. Entonces hemos creado este cuestionamiento, sano cuestionamiento, ¿verdad? Que todo lo entendemos en Dios, y si no lo entiendo, tengo que creerlo por fe. Pues eso es fomentar el pseudoanalfabetismo.
Perdóname. Y si usted y yo tenemos problemas con eso, el libro de Job, hagamos los pedazos. Ajá. Porque es un hombre que más que conocer a Dios, no lo conoce. Y su relación con Dios se da en medio de no conocerlo, haciéndole preguntas. Porque a veces preguntando también se nos contesta. Incluso a veces no conociendo a Dios lo conocemos. Ajá. Y esos periodos está ahí, donde tenemos también inquietudes. Por ejemplo, de Cristo, ¿verdad? Cuando dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Le hace una pregunta retórica. No es que, ¿por qué le está haciendo la pregunta? Porque no tiene la respuesta. No es que está dudando, es que mi amparo viene a ti. Y seamos honestos, audiencia, ¿cuánto hemos tenido momentos al límite que aunque creemos y tenemos fe, pero la fe no nos hace relación, no nos hace funcionalidad, por lo menos en ese tiempo y espacio? Y ahí es que se desarrolla el pensamiento crítico. Se lo traigo así. Si la Biblia hubiese sido un manual de instrucciones simplemente como si fuera un verbatim recetario, ¿para qué rayos entonces está Juan 5:39, escudriñar las escrituras? ¿Por qué? Porque la Biblia está diseñada para nosotros interaccionar con ella, pero tener otros recursos alternos. Y en medio de a veces encontrarnos con las no respuestas, buscando esos recursos alternos, que no busco idolatrarlos, me encuentro con respuestas. Y eso no tiene que ver con letras. Eso no tiene que ver con preparación académica. Eso tiene que ver con un estímulo actitudinal que nosotros tenemos. Si nosotros miramos las periferias que estamos combatiendo ahora mismo a nivel sociológicamente, nos estamos dando cuenta que muchos de los debatientes, lo voy a traer aquí, Agustín Laje, Pablo Utirrieta y muchos más, no dominan un solo tema. No, son versátiles. No, Son versátiles y no tiene que ver por coeficiente intelectual, más allá que no le estoy quitando de su capacidad cognitiva, pero estamos hablando que son gente que se prepara en diversos temas. Agustín mismo es politólogo, pero te domina filosofía, te domina economía, te domina ciencias políticas, te domina ciencias militares, te domina embriología, porque incluso los que no conocen y lo seguimos hace tiempo, lo que su campaña era provida, era más el área de la ciencia. En esa aplicado un sociólogo médico. Es la necesidad de tener un conocimiento más vasto. No podemos quedarnos en una sola cosa para poder hacer si lo ese quiero traer crítico. con Jesús, ¿por qué Jesús era tan locuaz en su mensaje homilético? Porque Jesús no estaba desconectado de lo que estaba viviendo la sociedad. Jesús no era que iba a recitar la Torá solamente. La Torá la relacionaba con el medio ambiente que estábamos hablando. Mire, la persona más significativa a nivel del campo homilético, a nivel mundial, ¿quién ha sido? Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XIX. Y lo grande de Charles Spurgeon no era académico. Charles Spurgeon, con esto no estoy minimizando, Charles Spurgeon no fue un seminario. Pero ¿qué era lo grande de Charles Spurgeon? Que el discurso de Charles Spurgeon dominaba, sí, el canon bíblico, pero estaba relacionado con el sufragio de la mujer, con el sufragio de los esclavos. Estaba relacionado con lo que estaba pasando en la corona, con lo que estaba pasando sociológicamente. Era una persona que se ilustraba con lo que no estaba desconectado del medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de analfabetismo no es bíblico, no es no conocer el canon, no es no saber textos bíblicos, es cómo esos textos bíblicos se relacionan con lo que está aconteciendo en nuestro medium vivandi, versus cuando yo no me relaciono, yo digo, estás en pecado, pero interesante, aunque puedo estar diciendo algo correcto, las intenciones son incorrectas porque no educo o no me educo. Y podemos estar creando, de vez de una comunidad de fe, una secta donde nos vamos metiendo en una burbuja y no somos significativos ni somos verdaderamente imperativos para lo que está pasando en la sociedad. Y eso yo creo que ahí es que va el discurso del analfabetismo bíblico. Usted hablaba de, y me es interesante eso, de buscar también recursos que nos vayan aclarando, haciendo ese pensamiento crítico. Esa palabra es importante en ese proceso porque a lo que voy es que como hay tanto libro y tanto material y tanta información filosófica, claro, nos quedamos con lo primero que conseguimos por ahí, por decir algo, ¿verdad? Filosófico que nos convenza dentro de lo que está, dentro de lo que estamos buscando, y no hacemos ese pensamiento crítico de por qué, cómo, cuándo, claro, dónde. Ahí quería llegar. Y entonces estamos bombardeados de todo, o sea, estoy hablando en general, ¿verdad? La gente, todo el mundo y nosotros también estamos bombardeados de eso.
entonces un hilo fino, porque nuestra sociedad está aceptando esos argumentos, esa filosofía, esas cosas, y no todo, pero a veces se nos mete totalmente acá, y ahí hay como que algo que interesante que tenemos como que... Y la teología paulina, por lo menos, la escuela paulina nos da por lo menos una herramienta que es un ejercicio de nosotros. Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Nos dice 5:23. Examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, una de las cosas que hemos hiperespiritualizado es el discernimiento. Por ejemplo, Señor, si yo quiero aprender algo todo, como que todo tú me lo pongas ahí al relieve. Y aunque Dios puede hacer eso, a veces tiene una teoría mística, porque ese ejercicio no le corresponde a Dios. Examinarlo todo me corresponde a mí. Señor. Y con el discernimiento de Dios, yo hacer esto sí, esto no, esto sí, esto no. No hay un recetario aquí para desarrollar el pensamiento crítico o el análisis. Nos tenemos que exponer y quizás vamos a meter las patas, quizás vamos a interaccionar con un recurso. Mira, esto me parecía bien, pero cuando lo llevo delante de la palabra, no, quizás en la multitud de consejos con alguien experimenta, eso no lo había visto. Y ahí yo me estoy desarrollando. Pensamiento crítico no es acertar de la primera, ni analizar es acertar de la primera. Tenemos una cosmovisión, a veces surrealista, de que todo lo del Señor yo tengo que acertar de la primera. Perdóname, acertar en el Dios también es cometer errores y yo darme cuenta en medio de... Yo necesito más fe en medio de yo cometer un error y darme cuenta que en medio de que yo sea infalible. Porque eso me convierte como en algo místico, algo, ¿verdad? Que yo tengo discernimiento inaludible ahí en ese caso. Y no, la realidad es que el ejercicio de yo interaccionar con otra literatura y con otra información, sí voy a tener probablemente sinsabores, pero ese ejercicio me tengo que exponer a hacerlo. Claro. Y ahí es que yo creo que no se nos está dando un laboratorio para hacerlo. Léete esto no. Y entonces tratamos de no proteger, sobreproteger tanto que nunca la persona se va a desarrollar. Es como, lo traigo un ejemplo, tú estés criando y tú trates por todos los mecanismos que tu hijo nunca se caiga, nunca se lleve un raspón. Pues perdóname, aunque eso aparenta ser un buen padre, honestamente hace más un mal, porque no es que sean negligentes, pero ese raspazo, esa caída, incluso dentro de la ciencia de la conducta, ¿para qué caemos? Para aprender a levantarnos. Y no nos estamos haciendo eso muchas veces en la discusión teológica y en nuestros foros teológicos, llámese iglesia, llámese seminario, porque este camino es de caer y no es deliberadamente. Es como Chespirito, sin querer, queriendo. Pero me pasó, quería que esto era la verdad, no es. Y me lo encontré. Una de las cosas que nosotros en esta emisora buscamos es dar herramientas, inspirar a que las busquen, las hagan, las fomenten. Sabemos, ¿verdad?, que podemos tener una definición bastante clara del pensamiento crítico, pero ¿cómo lo ejecuto? ¿Qué herramientas tú nos puedes dar, ¿verdad?, quizás a grandes rasgos, para hacer pie forzado, para lograrlo? Porque no podemos quedarnos. Sí, excelente. Lo primero, ¿verdad?, que usted debe de tener, si usted es un creyente serio, y cuando hablo serio no es serio porque voy a ser maestro y nada, sino que como diría Soren Kierkegaard, Dios te está buscando gente en serio, no gente en serie, ¿verdad? En serio es que lo toman en serio. Es que el camino va a ser tú encontrarte con ese, por ejemplo, con ese texto y esa enseñanza y abrirte el crisol de las preguntas. Y si somos honestos, el canon bíblico, que yo no quito para nada, y estamos aquí de acuerdo que es la palabra de Dios, pero en medio de esa palabra de Dios, yo tengo que descubrir. Por ejemplo, si ahora mismo yo tengo un criterio, te voy a traer algo aleatorio a mis estudiantes. Oiga, mister, ¿por qué si Dios es un Dios de paz, en la Biblia muchos líderes auspiciaban la guerra? Eso es una pregunta que, más allá de la contestación, ese intervalo de análisis es necesario, aunque yo no tenga la respuesta. Porque esa pregunta lo que lleva es a encontrarse con ese páramo que no lo encuentro literalmente en la Biblia. Pues por esto debo ser. Sino que ahí yo tengo que aglutinar el pensamiento bíblico. Espérate, ¿por qué hay gente que interpretó que a Dios con la agresividad se lograban cosas? ¿Qué resultados le trajo? Por ejemplo,
la gente me dice, ¿y por qué David le perdió eso? No confundan, la unción es perfecta, el ungido no. Yes. David metió las patas muchas veces. Y Dios lo... Y mire, metió las patas tanto que cuando quería construir el templo, por más que lloró, Dios no lo dejó, ¿verdad?, construir el templo. Porque dejamos sangre, mató gente. Entonces, ciertamente, atrás tú dices, wow, lo mandó Dios. Pero cuando tú vienes, Dios le está pasando a capítulo acá. Pues le dice, la unción es perfecta. Sí, pero el ungido no. David, yo di una orden, pero eso no significó que me interpretaste correctamente. Ya. Y Dios ahí lo está confrontando. Y date cuenta, no está diciendo que no está arrepentido. Está arrepentido. Perdón, sí. No tiene idea de las consecuencias. O sea, que ya sería buscar, hacernos preguntas. Pues claro. Para entonces empezar a ver esas respuestas, esos contextos, pregunta, ese análisis. Análisis. Busco. Me encuentro incompleto. También buscar gente probada y aprobada. Nos llama Timoteo. O sea, consultar. Hay como un pensamiento a veces pseudo-idólatra, donde la revelación totalitaria tiene que venir entre Dios y yo si yo quiero una revelación. Gente, eso es totalmente irreal y es antibíblico. Hay revelación que Dios te va a hablar a ti directamente, pero Dios te va a hablar por otras personas, por más comunión que tú tengas. Y si quieren, yo se lo puedo comprobar teológicamente. Moisés tiene una revelación, maná, se abre el mar. O sea, ¿qué relación más directa tiene Moisés? Sin embargo, tiene un descontrol sociológico, el pueblo está en desorganización, se está volviendo loco, y su suegro, Jetro, le dice, papá, y le da 4 consejos en Éxodo 18:21. Búscate gente, varones de verdad, varones de virtud, que aborrecen ganancias deshonestas, y verdad, que sean gente prudente. Date cuenta, Moisés no dice, cállate, Dios me lo tiene que revelar a mí. Ajá. La prudencia se da en que escucha a su suegro. Tesis, y lo quiero decir aquí, Dios nunca te va a revelar todo. Dios va a utilizar también a los jetros de la vida, y uno tiene que ser manso, humilde para decir, esto no significa que no tengo revelación con Dios. Relación con Dios también es reconocer que no toda la revelación la tengo yo. Y ahí depurarse, una unidad de análisis, llevarte al pensamiento crítico. Y eso trae humildad. Dios mío, yo quiero mucho tiempo. Esto es toda una hora. Sí. Pero ya el tiempo no voy a pretender hacer una pregunta porque ya el tiempo ha adelantado, pero profesor, la dejo como asignatura porque dentro del desafío que usted está planteando de que la estructura de la enseñanza bíblica que exponemos en el púlpito debe trascender las 4 paredes e impactar nuestro entorno. Y yo creo que está muy vinculado a cómo la aplico yo. Exacto. Porque Jesús fue en su ejercicio de cumplir con la gran comisión, Jesús cuidó su vínculo con la vida religiosa, cumplió con los rituales, pero uno de sus discursos confrontó, le dijo a muchos de los que seguían, hey, lo que los líderes espirituales, fariseos, de la cual él era parte, vivan según lo que ellos enseñan, no lo que practican. Brutal. Ahí eso brutal. Pone en contexto lo que usted está planteando aquí. Jesús confronta la ortodoxia. Ortodoxia es la enseñanza correcta. Jesús le está diciendo, la ortodoxia, magnífica. Perfecto. Lo que tengo problemas es con la ortopraxis. Ortodoxia, la enseñanza correcta. Ortopraxis, la acción correcta. Si nuestra enseñanza, por más correcta y bíblica sea, se desconecta de nuestra acción correcta, de nuestra ortopraxis, hay problemas. Profesor, espectacular. A todos aquí nos estamos mirando porque quisiéramos seguir. Usted tiene rain check con estos temas. Claro. Viene de vuelta en una semana, ¿cierto? En una o 2 semanas regresa el profesor y hay mucha tela para cortar aquí. Lo importante, y creo que el mensaje ya el profesor ha estado mencionándolo, ese estudio y ese análisis y ese pensamiento crítico, usted dijo algo que es tan real. Mire, yo afuera del aire le estaba comentando a los muchachos que yo fui travieso, y todas esas travesuras las hice dentro de la iglesia. Todas esas travesuras. Y hablaba de algo que es real. Uno tiene ciertas preguntas, uno va creciendo con ciertas preguntas.
que fíjate, en mi caso yo no puedo decir que yo no las podía hacer, yo podía hacer, pero como que uno se queda hasta cierto punto callado por uno creerla por fe, pero no le entra en profundidad. Yo no sé a cuántos le ha pasado eso, y creo que me parece que sí, hay muchas preguntas que las podemos contestar a la luz de las escrituras, que con el tiempo las he ido encontrando sus respuestas, pero que allá afuera hay un concepto equivocado, y lo que nuestras nuevas generaciones, y estamos hablando de los jóvenes, pero los adultos igual, claro, los están aceptando, y eso es lo que replican. Y para eso es este segmento. Los felicito y creo, ¿verdad? Y quiero dejar algo bien puntualizado aquí a la audiencia. El concepto de gris, no hablamos de ambivalencia en creer, sino es que cuando vamos en el transcurso de la vida, Dios está súper claro. Es nosotros cuando vamos interactuando, nos damos cuenta que esto no es sí de porque sí o no porque no, sino que hay que examinar ahí en el análisis crístico el contexto, el lugar que se dijo. Claro. Por ejemplo, no voy a entrar, pero un gris. La mujer calla en la iglesia, en Timoteo. ¿Eso es para todas las comunidades? ¿O era para un segmento específico? Esa pregunta, por ejemplo, si alguien tiene un liderazgo en la mujer, ¿te crea un gris? Sí. Y no es porque hay ambivalencia. Entonces, ahí me crean unas preguntas. Señor, dame a investigar del contexto si era para esas comunidades del Mediterráneo del siglo I. Esto no significa, porque lo dice la palabra, ya hay que enajenar o todo. Y si ustedes se dan cuenta, lo gris no tiene que ver por el canon, sino por nuestra aplicabilidad cuando nos acercamos al canon, que parte de nosotros generar preguntas y respuestas nos va a llevar a escudriñar. Nos va a llevar, espérate, necesito en este tema reconocer este límite para crecer. Gracias por estar con nosotros, y sé que vamos a seguir aprendiendo muchísimo. Nosotros estamos como esponja y nuestra audiencia también. Qué bueno. Mientras usted habla, yo estoy aquí recibiendo mensajes. Uno dice, me voló la cabeza. Otra, es bonito porque se está activando ese querer como el hacer, ¿no? Bueno, si quieren conectar con ustedes, si quieren llamarlo para alguna actividad, ¿a dónde pudiera hacerlo? En la red social Facebook tengo una página, ¿verdad?, como de dominio público que se llama En Esto Piensas 2016, que ahí ven segmentos o extractos de simposios, coloquios, diálogos interreligiosos que participo. También está mi página como autor, CF Laracuente. Ahí lo busca también en Facebook, y mis teléfonos personales también para cualquier tipo de invitación, 787-601-7199. Lo repito, 787-601-7199 o 939-218-7195, 939-218-7195. Maravilloso. Muchas gracias. Que tenga maravilloso día. Gracias por tanto. A ustedes, los bendigo. Yo estoy ansioso que pasen ya estas 2 semanas. Después del éxito del Farruko Youth Festival en el Castillo San Felipe del Morro, con el respaldo masivo de más de 15,000 personas, 88.1 Inspira presenta Gateway Worship Español. Es el colectivo de música de adoración que reúne a los exponentes de mayor renombre en la música cristiana latina, y llegan por primera vez juntos en una sola noche. Daniel Calvetti,